En el día de mañana se va a estar cumpliendo el primer aniversario del fallecimiento de Víctor Legrotaglie, una de las glorias, una de las figuras del fútbol de la provincia de Mendoza, para charlar un poco sobre su vida, interiorizarnos y conocer cómo fue su trayectoria, su carrera, por qué es uno de los emblemas del fútbol mendocino y del fútbol argentino en general. Estamos en comunicación telefónica con el licenciado Rodolfo Moyano. Él es investigador y docente universitario de la provincia de Mendoza. Rodolfo, acá Diego Celonca lo saluda desde Radio Sí. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buenos días, Diego. Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Rodolfo? Bueno, gracias por este ratito con nosotros. Decía, mañana se va a estar cumpliendo exactamente un año, fallecido el 30 de marzo de 2024, de Víctor Legrotaglie, futbolista, fue entrenador también, pero una de las grandes glorias que tuvo el fútbol mendocino en particular y el fútbol argentino en general. Si tenemos que hacer, por ahí es muy amplia la pregunta, ¿no? Pero si tenemos que hacer como una especie de reseña, ¿qué fue Víctor para el fútbol de Mendoza? Una reseña sería así, efectivamente bastante amplia la pregunta. Sí podemos tomar este término de qué fue para Mendoza, y creo que fue uno de esos deportistas que se convierten en, yo no sé si diría mito, hay formación del mito también en Víctor Legrotaglie, y es una muy interesante formación del mito, pero sí en un deportista referencial. Y esta trascendencia es la que ha tomado a nivel nacional. Hay una referencia del fútbol de Mendoza a través de Víctor Legrotaglie, y eso en sí mismo tiene un valor enorme, ¿no? Esta cuestión que mencionaba recién del mito, se fue construyendo una vez que Víctor dejó de jugar al fútbol, como sucede muchas veces con distintos personajes, distintos, futbolistas obviamente, pero deportistas en general, o ya mientras él iba desarrollando su carrera, esta cuestión de lo mitológico lo iba acompañando. Bueno, es que curiosamente, primero me gustaría hacer casi una simplificación de cómo se construye el mito. Y el mito es un hecho del pasado que lo traemos al presente, lo reconvertimos con nuestras actuales categorías de análisis y lo volvemos a llevar al pasado. ¿Cómo funcionó esto en Legrotaglie? Una trayectoria muy extensa que se inicia en el fútbol mendocino en 1956 y empieza a tomar una trascendencia nacional cuando Gimnasia participa en el Campeonato Nacional del 70. Quiere decir que hay una construcción de trascendencia nacional en la última parte de su carrera. Él deja de jugar en el 76, juega 2 o 3 partidos finales en esa temporada de Mendoza, pero entonces del 70 al 73 que juega los campeonatos nacionales, toma una trascendencia tal. Acá es donde digo que eso que alcanza en ese último cuarto de su carrera es trasladado a toda su carrera. Acá juega el mito, ¿no? Por eso sostengo que se construye el mito a base de datos reales. Cuando digo mitológico no es fábula, son hechos puntuales, palpables, y tienen muchísimas manifestaciones. Con lo cual, la respuesta a tu pregunta es sí, se construye mientras está desarrollando ese último cuarto ciclo, digamos, o la última cuarta parte de su carrera, 1970 al 73. Bueno, eso me parece que Rodolfo muestra, por ejemplo, que haya llegado a ser tapa de la revista El Gráfico, ¿no? En el año 71, una revista, por aquellos años, la más importante, no solo en Argentina, sino a nivel de habla hispana del deporte. Claro, por supuesto. Mira, me estaba acordando ahora, hago un paralelismo. Ratín, estamos hablando de lo que fue Ratín para Boca, ¿no? Claro. Y para el fútbol argentino, integrante de los planteles seleccionados por muchísimos años, jugó 2 mundiales y demás. Tienen la misma edad, tuvieron la misma edad, tiene Ratín
nacen en 1937. Ratín se retira del fútbol en 1970, con 33 años. Y con 33 años, el Víctor empieza a construir esta trascendencia nacional. Me parece sumamente gráfico para ejemplificar, ¿no? Sí, desde ya. Dos carreras muy exitosas, y mientras Ratín se retira, reitero, el Víctor empieza a través de jugar estos nacionales y la trascendencia que tuvo Gimnasia por su fútbol, por los resultados que alcanzó y demás. Incluso termina en el 73, juega el Nacional para Independiente Rivadavia, ¿no? Imaginemos, acá hago una simplificación aún mayor, es como si Bocchini hubiera jugado una Libertadores para Racing. Para Racing, claro. Era algo así. En su último Nacional lo juega para Independiente Rivadavia también, con mucho éxito, con partidos realmente destacados. Bueno, pero eso, Rodolfo, nos muestra un poco que la figura de Legrotaglie trascendió a la camiseta de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Digo, el estadio lleva su nombre y todo, pero digo, me parece que eso muestra también esa trascendencia y ese cruce de la frontera de salir de su propio club para ser un emblema de toda la provincia. Sí, por supuesto, aún mayor, por eso me referí cuando me pedías la reseña, dije, se convierte en un valor referencial del fútbol mendocino. En época en que el deporte todo en el país, pero significativamente en Mendoza, había alcanzado niveles altísimos de trascendencia, incluso mundial. Hablemos que este valor superlativo que alcanza el Víctor y que es el que ha mantenido, sigo respondiendo a tu pregunta de cuándo se convierte en lo que hoy llamamos el Víctor, y no hace falta siquiera decir más nada, se da en la misma época que, por ejemplo, Ernesto Contreras en el ciclismo gana los Cruces de los Andes. Claro. O que Nicolino Locci sale campeón del mundo y mantiene durante algunos años su título en Walter Juniors, ¿no? Esa trascendencia. Cuando hay ídolos populares que mueven miles, centenares de miles de personas, en el caso de Contreras en los Cruces de los Andes y los eventos de ciclismo, el salto lo da Víctor Legrotaglie en el fútbol, en un fútbol que ya tenía muchísimos jugadores con trascendencia nacional. ¿Y por qué, Rodolfo, más allá de él tuvo un paso por Chacarita en el año 59, que viene a Buenos Aires a jugar el torneo de segunda división, que termina ganando y termina ascendiendo a primera? ¿Por qué no salió de la provincia de Mendoza? Tengo entendido que obviamente recibió muchas ofertas para ir a jugar a otros lugares, pero bueno, prefirió mantenerse ahí en la provincia. ¿Es así esto? ¿Es uno de los tantos mitos que hay dando vueltas? ¿O él...? Hay parte de mitos. Los mitos no son absolutos, sino que toman parte de la realidad y se reconvierten. Ese juego es el que yo decía. Entonces, ese Víctor Legrotaglie de enorme valor y trascendencia, que alcanza su cenit en el 70, termina en esto del juego del mito, pincelando, pintando con esa pátina todo el resto de su carrera. Y como cualquier carrera tuvo sus claroscuros, por supuesto. Él empieza a jugar en Gimnasia y Esgrima en Mendoza en el año 56, con 20 años sin haber jugado divisiones inferiores. Y al poquito tiempo, en el 59, va a Chacarita Junior. En Chacarita Junior alcanza a jugar 9 partidos nada más, no hace goles. Es un paso significativo por el juego, porque ahí logra aparecer en el gráfico por primera vez, jugando en primera vez en Chacarita Junior, con tan solo 9 partidos. No alcanzo a recordar ahora cuando fue etapa de gráfico si ya había jugado esos 9 partidos, porque quizá ni siquiera los había alcanzado a jugar todos. Y sin embargo escapa del gráfico, lo que eso significaba. Y vuelve al fútbol mendocino, un fútbol mendocino que durante la década del 60 y 70 manejaba números importantes económicamente, digo, ¿no? Venían jugadores foráneos, habían técnicos también foráneos,
quien, por ejemplo, estaba instalado en Mendoza, Raimundo Orsi, campeón mundial con Italia, se instala en Mendoza de la década del 50 y ya para el 60 en Independiente Rivadavia alcanza varios logros de campeonato, lleva a San Martín al primer nacional. Ese contexto de un fútbol muy fuerte, económicamente muy fuerte, con dirigencia, la dirigencia era, sobre todo la de Gimnasia, referente económicos en la provincia, con emprendimientos industriales y comerciales de todo tipo, hace que, entre otros motivos, Legrotaglie prefiera seguir en Mendoza. Sí, digo, en esto estamos haciendo la referencia permanente al mito en esto de las construcciones, ¿no? Entonces lo invita a jugar el Cosmo. Bueno, el Cosmo viene a Mendoza a fines del 70, ya con Víctor Legrotaglie, estamos hablando del 37, en el 76 que deja de jugar, con 40 años. Claro. A ver, ¿no? Son estas pequeñas pinceladas que en definitiva el mito, la construcción del mito no va en detrimento de nada. Digo, el mito es algo que supera a la propia realidad y esto también tiene un valor por sí mismo. Estamos charlando con el licenciado Rodolfo Moyano, investigador y docente universitario de la provincia de Mendoza. No sé, Rodolfo, si usted tuvo la posibilidad de charlar con Víctor, de entrevistarlo, de verlo, pero quería saber cómo tomaba él todo esto que él representaba para la provincia. Él lo alimentaba, porque sí, lo conocí, no solo lo vi jugar, sino que lo conocí personalmente, era amigo de mi padre también, tuve varias charlas con él. Y él alimentaba esto porque valiéndose de un carisma que era, yo diría que era complementario a su calidad como futbolística. Hablé también ya me refiero a Víctor persona, hablé también con futbolistas que le fueron contemporáneos anteriores a esta etapa de los campeonatos nacionales de tanta trascendencia, y todos me reconocieron. Confieso que pregunté con duda, bueno, pero fue tanto el Víctor futbolísticamente en aquella etapa, vuelvo a reiterar, a los nacionales llega con 33 años, empieza Claro. a jugar esos nacionales. ¿Cómo fue esa etapa veinteañera el Víctor? Y los jugadores contemporáneos acá en Mendoza me reconocían de su enorme calidad, ¿no? Su pegada exquisita con la pierna izquierda, además. Casi, ¿cómo podría decir? Y esto con todo respeto, se regodeaba de aquello que había alcanzado, ¿no? De ser ídolo popular, de la construcción que cada vez con el paso de los años tomaba más valor. Recordaba con enorme cariño circunstancias de los partidos, goles, tiros libres, esto de los goles olímpicos. Era una persona con un enorme carisma y que mantenía muy vívida en él toda su experiencia futbolística, porque eso era él, ¿no? Yo mientras he hablado con el Víctor me costaba reconocer la persona afuera del futbolista, porque había una referencia permanente a su persona como futbolista. Esto siempre me resultó muy curioso. Aunque se hablara de otros temas, él volvía, aunque sea con un chiste, una ocurrencia, que era muy ocurrente desde luego, hacer la referencia inmediata al fútbol. A su carrera, claro, a su pasado. Porque era el mismo. Claro. Esto es lo que estoy manifestando, ¿no? Era difícil reconocer a Legrotaglie no futbolista o a Legrotaglie por fuera del fútbol. Bueno, vio Rodolfo que muchos dicen, ¿no? que los que juegan al fútbol de manera profesional o que llegan a primera y demás nunca se terminan como de despegar de ese traje de futbolista, que es algo que los acompaña a lo largo de toda su vida y que es algo permanente en su día a día y en su vida cotidiana. Rodolfo, en este caso que usted tuvo la posibilidad de charlar con él y de conocerlo y demás, ¿qué sintió Víctor cuando Gimnasia decide homenajearlo poniéndole al estadio su nombre?
Bueno, creo que viene, no podría asegurar qué sintió él. Yo creo que acá él ya sentía parte, él ya sentía que Gimnasia formaba parte de él y de él de Gimnasia en una simbiosis, que el ponerle su nombre al estadio solamente venía a ratificar algo que popularmente se reconocía así. Cuando digo, vuelvo a las palabras iniciales, que fue referencial del fútbol mendocino, dentro del fútbol mendocino ha sido una referencia inequívoca de Gimnasia y Esgrima. La simbiosis es absoluta. Y retomando a una cosita que mientras estaba hablando, recordar esto de cómo lo vivía él y cómo lo sigue viviendo un futbolista profesional después de retirado. Él durante etapa de futbolista no necesariamente necesitaba ir a la cancha con la camiseta de Gimnasia, desde luego se la ponía para jugar. Después cuando fue entrenador tampoco, y en esos primeros años después de ser entrenador tampoco. Sin embargo, según pasaron los años, él vistió el ropaje de Gimnasia, la camiseta, el uso, la referencia permanente. Recuerdo que cuando he hablado con él llevaba una pequeña pulserita con los colores de Gimnasia. Él buscó mantener ese vínculo y hacerlo aún más fuerte. En esto creo que Gimnasia constituía un satisfactor permanente que era guía de su vida. Entonces, ahora sí retomo lo del estadio. El estadio venía a legitimar algo que popularmente ya era absolutamente reconocido. Rodolfo, un placer haber charlado con usted para conocer un poco sobre la vida de Víctor Legrotaglie, figura del fútbol de Mendoza, pero figura del fútbol argentino. Yo le quiero agradecer muchísimo este ratito con No Te Vayas Campeón, este ratito con nosotros acá en Radio Sí. Muchísimas gracias. Por favor, el agradecido soy yo por tan amable nota. Un abrazo grande, Rodolfo. Hasta luego. Un abrazo. Chau, chau. Charlábamos con el licenciado Rodolfo Moyano, investigador y docente universitario de la provincia de Mendoza, a un año del fallecimiento de Víctor Legrotaglie.